Nunca dejé de compartir. Bien, bueno, arranquemos. Pantalla completa. De vuelta. ¿Qué son los números enteros? Los números enteros están formados por los números positivos y los números negativos. El conjunto de los números enteros se identifica con la letra Z y les dije que esto era necesario que lo asimilen por el simple hecho de que nosotros vamos a ir trabajando durante toda la secundaria con diferentes conjuntos numéricos. Sabemos que el conjunto de los números naturales, la letra para determinarla es la N, y el conjunto de los números enteros es la letra Z. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar estos números en la vida cotidiana? Y les comenté que ahí empezamos con el ejercicio 1, que debemos expresar las consignas que nos dan, pero con números, ¿sí? Por ejemplo, en el punto 1 dice, el A. El buzo se encuentra a 250 metros de profundidad. Cuando nosotros hablamos de profundidad, estamos hablando de que consideramos, se considera en el mundo, ¿sí? Que el nivel del mar es el número 0, ¿sí? Y cuando hablamos de profundidad estamos hablando de números negativos que expresamos con un signo menos adelante del número. Y cuando hablamos de altura estamos hablando de números positivos y lo expresamos con un número más, ¿sí? Entonces, si yo acá digo, el buzo se encuentra a 250 metros de profundidad, estoy hablando de un número negativo. Esto todo lo vimos la clase pasada con las chicas, entonces vamos a ir como un poquito más rápido acá en el punto 1 y el punto 2. Bien, entonces el A diría menos 250 metros. En el ejercicio B dice un avión se encuentra a 300 metros de altura, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de un número positivo y sería más 320 metros. 320 metros de altura. En el ejercicio C dice que el tercer subsuelo de un edificio. Si nosotros vamos a un edificio, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que algunos edificios tienen cochera y que los autos se estacionan en los subsuelos y, bueno, existen, ¿sí? Entonces, como también está bajo el nivel, la puerta de ingreso se considera 0 y los números negativos, o sea, los números que están abajo, se consideran números negativos. Entonces acá sería menos 3. El año 400 a.C. Y acá también otra cosa que podemos llevar es que, por ejemplo, nosotros ahora actualmente vivimos en el 2021. Pero ¿de acuerdo a qué vivimos el 2021? Desde el nacimiento de Cristo. En la historia podemos ver todos los años que nosotros vemos, es siempre partiendo del año en donde nació Cristo, ¿sí? Se considera el año 0. Y ustedes siempre van a encontrar en los libros en los libros de historia, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, queremos ver los pueblos originarios en el pasado, siempre ingresan con un número, 320 A.C. Cuando dice ese A.C. sería antes de Cristo, ¿sí? En este caso, como dice 400 el año 400 antes de Cristo, estamos hablando de menos 400. Ahora bien, Ana tiene 1.200 pesos, que también eso lo podemos llevar a los números positivos y a los números negativos. Los números positivos lo consideramos con más, que es la plata que tenemos, y la deuda, que es en el F, Claudia debe 150 pesos, es lo que debemos si consideran con menos, ¿sí? Bien. El momento de despegar una nave espacial, eso se considera el punto 0, digamos, porque es un momento que se indica. Y después también lo encontramos en la temperatura, ¿sí? Que también lo utilizamos muchas veces. Nosotros acá vivimos dentro de toda una temperatura normal, pero por ejemplo, si nosotros vamos a la Patagonia, nos vamos a encontrar que viven
bajo cero. Ese bajo cero se representa como menos. Si yo lo quiero representar en números, me va a quedar menos 10 grados centígrados. El I, por ejemplo, está con 6 minutos antes de despegue, que en ese caso, como fue antes de despegar la nave, por ejemplo, la nave espacial, se considera como menos 6 minutos. Y después tenemos la J, que la temperatura es de 6 grados centígrados sobre cero. Entonces eso significa que está más alto el nivel de la temperatura. Entonces vamos a ponerlo como más 6 grados centígrados. Acá lo que podemos ver entonces, que nosotros nos encontramos en la vida cotidiana, lo vemos tanto en la altura como en el subsuelo del edificio o la profundidad que se encuentra el buzo. Después lo podemos ver durante los años, cómo nos manejamos en los años, cómo se maneja la historia en los años. Podemos mirarlo también en el dinero que manejamos, si debemos, si nos deben, ¿sí? Y también podemos verlo en la temperatura, ¿sí? Todas estas expresiones que se dan acá son números enteros que no encontramos en la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, hay alguien que me está esperando, entonces vamos a unirlo. Ah, no, se fue, me parece. Bien. Vamos a continuar entonces. Bien, veamos el punto número 2. Acá, quiero que leamos esto. Los positivos, por el momento, vamos a colocarle un más adelante del número. Por el momento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendamos a manejar bien los números enteros, cuando adelante de un número no hay un signo, se considera que es un más. Ahora, para representar los números negativos, siempre se coloca un menos adelante del número, ¿sí? Entonces, los positivos pueden llegar, puede ser que tengan o no tengan el más, pero los negativos siempre tienen que tener el menos adelante. El signo del número siempre está adelante del número, ¿sí? Por ejemplo, un número positivo, yo acá puse más 356 para darse cuenta, y un número negativo, menos 78, ¿sí? Bien, sigamos. Ahora veamos el ejercicio 2. Debemos colocar si es mayor o menor según corresponda. Acá tenemos el menos 12 y el 5. Debemos preguntarnos quién es más grande, ¿sí? Y creo que en el próximo había hecho una así. Le había hecho una recta, ¿sí? En esta recta siempre se coloca el 0, se coloca del lado derecho los números positivos y del lado izquierdo los números negativos. Siempre es así. Y otra cosa a tener en cuenta. Acá, para resolver podemos ubicar los números en una recta y luego analizar que los números que se encuentran a la izquierda son menores. En una recta, para colocar los números negativos, se coloca después del 0 del lado izquierdo y se consideran de mayor valor los que se encuentran más cerca del 0. ¿Qué quiere decir esto? El menos 1 va a ser más grande que el menos 2. ¿Por qué? Porque está más cerca del 0. El menos 1 va a ser más grande que el menos 8. ¿Por qué? Porque está más cerca del 0. El menos 7 va a ser más grande que el menos 11. ¿Por qué? Porque está más cerca del 0. Bien, recuerden que para poner los piquitos, ¿sí? El que come, digamos, al piquito es el número más grande. Yo acá tengo el menos 12 y el 5. Si yo lo dibujo en una recta, el 5 está del lado derecho y el menos 11 está del lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, el pico tiene que quedar comiendo al número más grande y acá voy a colocar este piquito. ¿Se entiende? ¿Qué sucede? Esto lo tienen que hacer para el ejercicio B y para el ejercicio C. Les recomiendo que realicen la recta por el simple hecho de que al principio nos podemos llegar a marear con estos números, ¿sí? Con los números negativos. Entonces, les recomiendo que realicen la recta. Y otra consideración a tener en cuenta es que fíjense que yo fui separando cada dos rengloncitos, cada dos cuadraditos. Eso se llama escala, y esa escala se debe respetar. Yo no puedo acá poner un 0, después al lado un 1, después acá el 2.
sin respetar los cuadraditos. Eso también hay que considerar. Bien, hasta acá vamos bien, ¿sí? Que esto fue lo que vimos la clase pasada. Lo hice muy rápido, pero vamos, seguimos. Ahora realicemos el ejercicio número 3. En este caso, debo ordenar los números enteros de menor a mayor. ¿Quién es el número menor? ¿Cómo podemos ubicarlo en la recta? ¿Cómo realizamos una recta? Y acá en el siguiente, ay, perdón, este no era. Acá, no, este. Acá dibujé una recta, bien armadita. Le puse el 0, le puse todos los números negativos, le puse todos los números positivos, o lo que me llegó a dejar esta hoja. Fíjense que también separé cada dos cuadraditos en este caso, ¿sí? Entonces, para realizar la recta, debemos tener en cuenta que la escala tiene que ser la misma, la de los cuadraditos, que se coloca el 0 y del lado derecho se colocan los positivos y del lado izquierdo los negativos. Esto sí o sí. Pero acá yo dibujé la recta que yo necesito ubicar, ¿sí? Puse de vuelta el 0. Yo acá lo fui separando, agarré una regla, porque esta es una hoja rayada, agarré una regla y lo fui separando cada medio centímetro, ¿sí? Agarré una regla y cada medio centímetro lo fui separando para poder llegar a todos los números. Obviamente no llegué. Puse el 5, puse el 7, el 15, el 18, que son todos los números que me pidieron, que me solicitó en el ejercicio 3, ¿sí? Puse primero todos los números positivos, pongan todos los números positivos. Y luego, después del 0, empecé a poner los números negativos. Pero fíjense que yo acá no puse el 40, por ejemplo. Puse el menos 5. Siempre se va a ir contando a partir del 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Qué sucede? Yo acá puse los números que yo necesito, ¿sí? No los números, todos los números, porque si no me voy a marear. Entonces, puse el menos 5, el menos 17, el menos 22, el menos 28, el menos 35 y el menos 40. Ahora, una vez que yo puse todos los números en la recta, voy a ir escribiéndolo abajo los números que van, ¿sí? El menor es el menos 40, el que sigue es el menos 35, el que sigue es el menos 28, siempre con punto y coma, ¿sí? Como está expresado. Fíjense que acá tiene punto y coma, ¿sí? De la misma manera tienen que ir poniéndolo de menor a mayor. El menos 17, punto y coma, el menos 5, punto y coma, creo que no era el menos 5, era el 5, me equivoqué yo. El 0 tampoco no va, porque no lo pedía. El 5, punto y coma, el 7, punto y coma, el 15, punto y coma, el 18, punto y coma, y el último era el 19, ¿sí? Bien, así es como yo tengo que realizar este ejercicio, número 3. Dibujen la recta, empiecen a dibujar la recta porque después la vamos a usar mucho. Entonces, por lo tanto, dibujen la recta y así los quiero ver cómo se van manejando con las escalas y también todo eso. Bueno, continuemos. El 3, el ejercicio 3 está realizado. Ahora veamos el 4. En el 4 yo tengo que completar el cuadro, ¿sí? Yo ya acá lo completé, pero ahora vamos a ir disminuyéndolo de a poquito. Me dan el número menos 12, ¿sí? El opuesto. ¿Quién es el opuesto del número menos 12? El opuesto de un número lo determina el signo del número. En este caso, como el número es menos 12, el opuesto es más 12. Por eso yo acá completé con un número positivo. Ahora veamos el anterior. Vamos a ver el anterior. ¿Cómo me doy cuenta que cómo me doy cuenta el anterior de un número negativo? Recordando que el número más grande de los negativos es el menos 1, porque se encuentra al lado del 0, y mientras más lejos del 0 es menor. El número se encuentra en el lado derecho de los números negativos. Es el anterior. Veamos en la recta. No, acá. Esta.
¿sí? Yo tenía el menos 12. Si yo miro acá, acá está menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, ¿sí? El anterior va a ser menos 11 y el que sigue va a ser menos 13, ¿sí? Entonces, yo acá puse el anterior es el menos 11 y el que sigue es el menos 13, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo me doy cuenta del número y cuál es el siguiente al número negativo. El número que le sigue y en los números negativos es el que se encuentra del lado izquierdo, ¿sí? El que continúa. Ahora la pregunta era, ¿qué es el módulo de un número? El módulo de un número es la distancia que hay entre 0 y el número. La distancia entre 0 y menos 12 es de 12 números y se expresa con las barras. ¿Vieron que acá abajo puse yo barras? Bueno, se expresa de esa manera. Acá puse módulo, que se expresa con barra, y 12 lugares, ¿sí? 12 números hay entre el 0 y el 12. Y así solamente hay que completarlo, no hay que hacer más. Bien. Y el último, había que hacer, ya no había más nada, creo. Ya no teníamos ningún ejercicio más. Bueno, vamos a vernos. Voy a dejar de tener la grabación. Ahí está, detener la grabación.